Vamos en la cara anterior, esta con los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular o la sustancia perforada posterior, am, y los nervios o pares craneales que emergen en esa visión, que son el tercero y el cuarto, cuando que el cuarto viene por la región posterior. De las otras estructuras son adicionales, no conforman a su mesencéfalo, pero tienen mucha relación. El tracto óptico, el plasma, los cuerpos mamilares, esto ya es parte de su hipotálamo, el tubo urinario y el linfundíbulo. Nos vamos a la región, a la visión dorsal, pues ahí va a tener usted en la base, casi en el vértice del velo medular superior, la emergencia del cuarto par, del troclear, con sus colículos cuadrigéminos, que son inferior, superior, el surco cruciforme, que los divide, una porción pues vertical y horizontal, y lateralmente tiene al pedúnculo cerebral, donde van a ir descendiendo pues todas estas fibras que vienen también de los tractos córtico espinales, y aquí adicionalmente se les colocaba esto de la glándula pineal, el pulvinar o el tálamo en su porción posterior, y los cuerpos geniculados medial y lateral con sus brazos correspondientes de cada uno de los colículos. Si hacemos, si colocamos o hacemos un corte transversal a nivel de su mesencéfalo, pues aquí tenemos dos, uno que es a nivel del colículo inferior y otro el colículo superior. Para esas, utilizar tal vez algunas cosas aquí. Lo importante sería identificar, ¿estoy colículo superior o inferior? Bueno, algo que le va a ayudar a diferenciar esto en colículo inferior es el núcleo de su cuarto par craneal, del troclear. Eso generalmente van a nacer aquí delante de la sustancia gris periacueductal, que es esta sustancia, pero va a salir alrededor, va a pasar por lateral al núcleo mesencefálico del trigémino, y después se va hacia atrás. Usted ahí lo va a identificar. Usted dice, este es colículo inferior. Entonces, por eso puede identificar esa estructura como tal. Los colículos inferiores. Recuerde que una división que no tiene tanta relevancia clínica, pero a nivel anatómico es necesario describirla, son las partes de su tallo encefálico como tal. Uno que sería el techo, otro que sería el tegmento o calota, que va haciendo una línea aquí horizontal sobre el acueducto cerebral o de Silvio, y la otra parte que son la sustancia negra o sustancia negra. Esto usted lo tiene a cada lado y conforma este triángulo que lo va a denominar como tegmento o calota, y ya pues solo le va a quedar la parte de los pedúnculos, aquí ya como los pies del cerebro que sirven para transmitir información y también para darle un poco de sostén, pero la importancia es para el descenso y ascenso de algunas fibras. Entonces aquí esto un pedúnculo cerebral o pie. ¿Qué otras estructuras podemos identificar? Bueno, hay una área que se le conoce como área lemniscal, que es cada una de estas partes, estas azules, lo que por ahí van a ir pasando estos fascículos, ya diferentes fascículos unidos en una misma vía. Desde la región más anterior, pues ahí vamos a encontrar el lemnisco medial, después tiene el lemnisco espinal, ya recordamos por espinotalámico lateral, anterior y espinotectal. El medial viene por, este de aquí, viene por las fibras arcuatas de los núcleos de Gracil y cuneiforme. Y si vamos más a la región dorsal, va a tener el lemnisco trigeminal, que el trigémino en sus vías cuando son ascendentes tiene un tracto posterior y otro anterior, o dorsal y ventral, y esos dos forman a su lemnisco trigeminal, y
finalmente en la región más posterior tiene al lemnisco lateral, el que lleva información de la vía auditiva. Y ese va a ser un contacto con estos colículos. Por eso es que en el siguiente nivel ya no lo van a identificar. ¿Qué más podríamos encontrar? Al fascículo longitudinal medial. Nuevamente, esto le va a servir para integrarse en las vías de equilibrio y movimientos oculares. Ahí usted ya está pensando con los pares craneales, tercero, cuarto, sexto, o también con las vías vestibulares. Aquí, lateralmente, va a tener siempre al fondo esa red intensa, que es la formación reticular, y aquí le da algunas fibras entrecruzadas de los pedúnculos cerebelosos superiores, aquellos que están viniendo desde aquí de la región dorsal, pero esas fibras se pueden entrecruzar. Aquí tendríamos la fosa interpeduncular. ¿Sí? Muy bien, voy a tener que estar cambiando aquí esto. Perfecto. Vámonos, bueno, ya identificó usted el colículo inferior. Ahora vamos a escribir las estructuras del colículo superior. ¿Qué me puede ayudar a mí a identificar esto? Pues estas dos grandes estructuras, los núcleos rojos. Esos núcleos rojos, si aprovecha aquí las fibras que van fascículos descendentes del rubro espinal, estas son fibras, por lo que aquí están decruzándose, pasando uno a cada lado. Son fibras del fascículo rubro espinal. Después las fibras que van a descender van a hacer esa función de facilitar los movimientos flexores e inhibir los extensores. Pero si esto ya le ayudó a identificar que está en el colículo superior, son estos aquí, otra estructura importante son el núcleo del tercer par craneal, el motor ocular común. Ese va a emitir sus fibras anteriormente, se recuerda en la vía, en la cara anterior de su mesencéfalo, ahí tiene el origen aparente de este tercer par. ¿Qué más podemos identificar? Lo que ya describió en el colículo inferior. ¿Qué es eso? Bueno, el acueducto cerebral o de Silvio, que ese me va a servir para conectar al tercer ventrículo con el cuarto. Ese tercero viene allá arriba de su diencéfalo. Lateralmente va a tener ese núcleo mesencefálico del trigémino, porque eso lo hemos venido evaluando desde médula oblongada en puente y aquí en mesencéfalo. Aquí lateralmente va a tener a la sustancia gris periacueductal o sustancia gris central, como quiera denominarle. Sigue el fascículo longitudinal medial, la formación reticular y el área lemniscal, con sus porciones medial, espinal y trigeminal. Eso es un poco complicado hacer esas diferenciaciones, pero de las fibras, ya el conjunto, ¿verdad? Pero neurofisiológicamente se pueden estimular y ver cómo se activan unas u otras. Aquí lo que ya no tenemos es la porción del lemnisco lateral, porque ese se quedó en el colículo, haciendo sinapsis con el colículo inferior. ¿Qué más? Pues la sustancia negra, aquí en cada lado, y los pies, los pedúnculos. Los pedúnculos obviamente tienen igual una distribución de esas fibras, tanto en el corte del colículo inferior como superior. Estas aquí son fibras que están descendiendo de los lóbulos temporales a temporopontinas. Estas vienen córtico-espinales como tal y córtico-nucleares, es decir, algunas que van a hacer relevo allá en el puente y después irse por el pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí las frontopontinas, que tienen más o menos esa distribución en ambos segmentos, en ambos pedúnculos y también en el colículo inferior. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a su cerebelo. Cerebelo, una estructura interesante. Dentro de sus funciones, pues a usted le ha quedado claro que participa en el control del movimiento con funciones más antagonistas, es decir, más GABAérgicas.
más de inhibición y control de la actividad motora, pero también se ha visto que puede intervenir en el aprendizaje, para aprendizaje motor, para aprendizaje intelectual, etcétera. Siempre va a tener una participación. Recordando que dentro de esta estructura aquí tenemos un corte sagital de su cerebelo y obviamente él tiene unas estructuras, aquí estamos describiendo el vermis, pero lateral a él y de forma paralela tiene la porción paravermiana. El vermis pues está con mayor control en lo que es el tronco, la estructura paravermiana más de las extremidades, y ya los extremos allá al fondo de los hemisferios cerebelosos propiamente ya es coordinación, ejecución y planificación de movimiento. Pero una estructura que tiene, aparte de lo que usted ya sabe, ¿verdad? Que tiene la mayor cantidad de neuronas, más o menos un 80% de toda la estructura encefálica, y también que representa aproximadamente un 10% de esa masa. Pero en términos de diferenciación, una estructura bien estudiada es el vermis, y ese vermis tiene, déjame pasar aquí voy a colocar esto bien. El vermis tiene algunos componentes que se van separando. Desde la región más superior hasta la región más posterior, podemos irlos enumerando como este uno, que sería la língula, el lóbulo central, culmen, el declive, folium, el tuber, pirámide, úvula y nódulo. Entonces, a esa nomenclatura pues ya se le dio a cada uno de esos segmentos porque se pueden separar también funcionalmente, pero neuroanatómicamente es importante que nuevamente los señale. Nuevamente en el orden del 1 hasta el 9, pues língula, lóbulo central, el culmen, el declive, el folium o lámina o hoja, se puede a este 5, tuber, pirámide, úvulo y nódulo. Aquí en la región más lateral, pues ahí tenemos al flóculo. Ese por lo menos no lo tenemos aquí, que ayer ustedes lo identificaron en esa visión anterior. Obviamente esto está separado por algunas estructuras, algunas fisuras, y a esas van tomando un nombre, algunas con relación, otras que no tanto, con las estructuras señaladas. Entre la língula y el lóbulo central, pues a esa la denominamos como a esta fisura, ¿verdad? Fisura precentral, postcentral, la fisura prima o primaria. Esta es importante porque nos divide lo que es el lóbulo anterior, esto 1, 2 y 3, con las estructuras 4, 5, 6, 7, 8 del lóbulo posterior. Una vez que tenemos esa fisura primaria o prima, pues la siguiente es posterior al declive, entonces es postclival. Entre el folium, el tuber, pues a esta imaginación una línea horizontal y ya se le llama así, línea horizontal. La otra se conoce como prepiramidal, secundaria y la úvulo-nodular. ¿Okay? Ahí no hay de otra. Tiene que hacer su listita y ver con el esquema es mucho más fácil, ¿verdad? Pero una situación relevante, aparte del conocimiento neuroanatómico de esa subdivisión, es que podemos separar a cada una de estas estructuras de forma funcional. Recuerde que tenemos tres componentes, uno que es el arquicerebelo, que son las estructuras filogenéticamente y ontogénicamente más antiguas, que esas van a estar relacionadas con el equilibrio de movimientos oculares. En esa función, pues hay dos componentes, uno que es el nódulo y el flóculo. Es un lóbulo flóculo nodular, está encargado de la función del arquicerebelo, entonces con equilibrio y movimientos oculares.
tenemos un paleocerebelo. El paleocerebelo, imagínense con su médula espinal. Entonces le va a servir para el tono muscular, para el movimiento, para la locomoción, para mantenerse, tener una postura adecuada. En eso van a participar a la língula, el lóbulo central, el culmen, es decir, para que no se le olvide, su lóbulo anterior. Pero aparte de este lóbulo anterior, va a participar también la pirámide y la úvula. Es decir, que estos componentes son los asociados a función del paleocerebelo: tono muscular, postura y locomoción. Y ya fácilmente le va a quedar la última clasificación funcional de su cerebelo, que es el neocerebelo. La función, estructuras más recientes, ahí pues únicamente va a tener el declive, al folio y el tubo. La separación es importante hacerla en ese sentido. Cuando hablamos de neocerebelo, de estas estructuras van a hacer coordinación fino de los movimientos, a todas aquellas situaciones de metría, es decir, de llegar a un punto a otro, de medir, de calcular distancias, etcétera. Hay movimientos de alternados, la diadococinesia. Esos van a estar controlados por esta estructura, declive, folio y tuber. Pueden participar otras, pero se ha hecho esa separación porque son las que más se activan en ese sentido. ¿Okay? Muy bien. Si hacemos una amplificación de la corteza cerebelosa, pues ahí usted tiene 3 capas. Dentro de esas capas, desde la más externa hacia la más profunda, tiene pues la capa molecular. En la mayoría de las estructuras histológicas, la capa más externa es la molecular. ¿Cuál es la relevancia de esta? Es que va a tener 2 tipos de células: unas células estrelladas o las células en canasto o en cesta. Estas son células diferentes que funcionan prácticamente como interneuronas para modular la información que va a llegar a la siguiente capa, que es la capa de células de Purkinje. Es la capa intermedia con las células de mayor tamaño que tienen una gran arborización para una gran conectividad. Si nos vamos a la capa más profunda, que se le conoce como capa granular, toma ese nombre por estas células, pero acompañándolas en esta misma camada va a encontrar las células de Golgi, un poquito de mayor tamaño, y así haciendo esa separación. Cada una de estas capas que le va a encontrar en la corteza cerebelosa van a tener algunas aferencias, y estas aferencias van a llegar por las fibras o trepadoras o las fibras mucosas. La que predomina aquí con las fibras trepadoras, pues aquellas que vienen del oliva, pero el resto van a irse por las fibras mucosas, aunque se ha visto que es de forma indiferente. El objetivo es ir haciendo sinapsis con cada una de estas capas. Lo puede hacer directamente hacia la molecular, y la molecular pasar la información a la Purkinje, o directamente. Obviamente, todas estas vías aferentes, recuerda que vimos más o menos 3, algunas que vienen de la corteza, el puente, hasta llegar al cerebelo: la córtico-póntico-cerebelosa, otra que viene del oliva, córtico-olivo-cerebelosa, y otra, obviamente no podía faltar, la formación reticular, la córtico-retículo-cerebelosa. Esa diapo la tiene usted allá en las presentaciones, pero son las vías de aferencia que van a ir de la corteza cerebral a través del puente, del oliva o de la formación reticular. Pero una vez que llegó esa información, la interpretó la neurona de Purkinje, tiene que emitirla y enviar una eferencia. Esto lo va a hacer a través de los núcleos internos de su cerebelo. Aquí podemos describir uno de cada lado, que son el núcleo fastigial, otros que son pares, que son los núcleos globosos, toman su nombre por esa estructura, y el emboliforme, que tendría una forma como de una coma, de una vírgula. Y el de mayor tamaño, que es el que más se aprecia en esta estructura, ahí es el núcleo dentado. Estos núcleos, esa separación
también se le atribuye algo funcional, es decir, nosotros tenemos que emitir del cerebelo una vía diferente y eso puede ser por diversos núcleos. Uno, que serían los núcleos fastigiales. Recuerda que ahí tenemos una vía que se llama fastigio vestibular, es decir, que va a ir a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares, por eso participar bastante con el equilibrio. Hay otra que siempre del núcleo fastigial, que es el fastigio reticular. Después de este fastigio, de estas dos vías, podemos tener otros que salen de los núcleos globoso emboliforme. Estas vías hasta pueden hacer confluencia y se le denomina como vía globoso emboliforme rubral. ¿Qué significa rubro? Núcleo rojo. Entonces van a ir a hacer alguna modulación en esa actividad para después con los fascículos rubroespinales y inhibir un poco más ese movimiento o coordinarlo para que sea más simétrico. Y el núcleo dentado tiene una vía que se conoce como dentotalámica. Recordemos que inicialmente nosotros pensábamos, habíamos visto mayores conexiones sensitivas hacia su tálamo, pero aquí es donde el cerebelo, a través de estos núcleos, puede hacer conexiones. Y esa vía se conoce como dentotalámica. Ahí tenemos un núcleo, sobre todo el ventral lateral. Pero vamos a ver más adelante esa parte. Bueno, eso era lo que tenía que hablar ayer, ¿verdad? Pasemos un poquito con los pares craneales. De esto, pues ya hemos mencionado para hacer algunas diferencias, los que son totalmente aferentes, como el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Hay una separación también para los que son meramente eferentes. Aquí tenemos el tercero, cuarto y sexto, motor ocular común, troclear y abducens. Vamos a tener al hipogloso, que está por acá, el hipogloso, y el espinal o accesorio. Ya el resto, el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago, pues estos son nervios mixtos, es decir, que tienen los dos componentes, tanto aferentes como eferentes, tanto sensitivos 14 horas como motores. Esto está cambiando aquí. Muy bien. Este esquema es solo para recordarles que de la misma señalización que llevan las vías descendentes hasta el asta anterior, hasta el cuerno anterior de la médula espinal para inervar músculo esquelético, así funcionan las vías que van descendiendo hasta los núcleos que tenemos en el tallo encefálico para cada paracraneal. Y una vez que alcanza ese núcleo, pues va a emitir esas fibras para hacer alguna eferencia, y a eso también se le conoce como neurona o motora inferior o motoneurona inferior. El mismo nombre que se adquieren para las que salen de la médula espinal en el cuerno anterior. Aquí tenemos una gran distribución de algunos núcleos, que algunos pueden ser motores, otros sensitivos y otros viscerales, o alguna activación parasimpática. Tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, que corresponde al tercer par craneal, el núcleo salival o salivatorio superior, que está asociado con el facial, y el inferior con el glosofaringio y algunos específicos del vago. Cada uno va teniendo algunas de esas distribuciones. Esto, aunque no es en la práctica clínica, usted no va a estar pensando, tiene un componente aferente somático general, aferente somático especial, pues en este módulo tiene que hacer esa relación. Pero ya sabe que lo dividimos en las partes aferentes con 4 componentes. Los aferentes somáticos generales es los que va a percibir sensaciones de estructuras de músculo esquelético, sensibilidad general. Aquí si se pone a pensar, vamos a... El quinto, el trigémino, tiene una de estas funciones, que son mixto. El glosofaringio por la parte de la
faringe misma, y de la laringe puede dar ese tipo de sensibilidad y no puede faltar el mismo vago. Hay algunos pares craneales que tienen diversidad de funciones, con una aferencia somática especial. Eso especial se le atribuye pues a audición y equilibrio. Quien cabe ahí solo el octavo y el segundo. Ahí no tiene pérdida. Ya con las aferencias, viscerales generales, es decir, quién le va a quién le va a dar esa motilidad, si hay distensión, etcétera, pues ahí no se puede perder. Ahí va a tener el mismo glosofaringio y el vago. Olfato y gusto, pues ahí obviamente no le voy a preguntar eso, pero el olfatorio, con el gusto tenemos varios. Uno de los dos tercios anteriores está por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio, y algunas porciones del paladar están dadas por el mismo vago. Ya si nos pasamos a las fibras eferentes, ahí solo tenemos tres componentes: eferentes somáticos generales, es decir, músculo esquelético. ¿A quién vamos a inervar en esta parte? Bueno, ya usted se imaginó el tercero, el cuarto, el sexto y el hipogloso. Yo le comenté que y espinal accesorio y algo motor, pues esa parte por tener algunas conexiones con el nervio vago y esto inervar músculos derivados de arcos branquiales, pues a eso se le da esta nomenclatura de eferente visceral especial, estos de músculo esquelético inervado por los arcos faringios. Aquí, usted se recuerda de odontogenia, pues participaba el quinto, el facial, el glosofaringio y el vago, pero por esa conectividad que tiene esa raíz craneal, por lo menos en el libro, mantenemos al espinal o accesorio. Aunque en otros textos, valga la aclaración, lo pueden encontrar como un eferente somático general. Y de la parte eferente visceral general, es decir, alguna inervación parasimpática, eso ya usted se va imaginando el mismo tercer par craneal por esa meiosis que está haciendo con el núcleo de Edinger-Westphal, algunas glándulas salivares, la misma parótida por el, ahí está sobrepuesto, ¿verdad?, por el glosofaringio, y no le puede faltar el mismo vago. ¿Okay? Esta es una clasificación general que la discutimos en la clase, pero únicamente para recordárselo. Muy bien. Obviamente en el libro le da cada uno de sus componentes. Con el segundo par craneal, podemos mencionar con el óptico. Bueno, tiene su origen allá en la porción de las células ganglionares. Ahí tiene su origen real. Pero después, una vez que vamos a describir la vía óptica, podemos subdividirla en algunas porciones. Una parte intraocular, una parte intraorbitaria, intracanicular y la intracerebral. Pues vamos a alcanzar lo que sería pues su quiasma óptico. Recuerde que un origen aparente, esto se sometió a discusión, pero en este ángulo anterolateral, ya en la porción intracraneal, es lo que se considera el origen aparente. El origen real sería en las células ganglionares. Muy bien. Con la vía óptica, ¿cómo la podemos describir? Bueno, ya usted encontró que tiene su origen real ahí con las células ganglionares. Va a tener el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto o cintilla óptica, el cuerpo geniculado lateral, la radiación óptica, hasta llegar a la corteza occipital, y específicamente al área visual primaria, que corresponde a este número, área 17 de Brodmann. La 18 y 19 son áreas secundarias que nos ayudan a esa interpretación de esos campos visuales.
Estos campos visuales es importante en cuanto a su distribución. En general, usted le pregunta al paciente qué es lo que no ve. Los campos que son laterales, es decir, los campos temporales, esos se van a ir por la retina nasal y son los que se van a decusar, es decir, son los que se van a cruzar. Pero ya los campos nasales, es decir, los campos mediales, esos se van a ir de forma ipsilateral en cada en cada lado de la vía óptica. Eso va a ser importante para la interpretación de algunas lesiones. Nosotros siempre tomen en consideración que se le pregunta, porque uno es el campo visual y otra es la retina, ¿verdad? Para que usted se vaya imaginando este esquema. En general, lo que se pregunta es por los campos visuales, nasales o temporales. Tomando en consideración nuevamente que los temporales se decusan y los nasales son ipsilaterales, que van en la vía más lateral de la vía. Si tiene una lesión aquí, el término es de amaurosis, es decir, una ceguera, no va a tener ningún campo obviamente en esto, ni retina nasal ni temporal. Si tiene una lesión de compresión en el quiasma óptico, pues como son las que se cruzan, no va a poder percibir nada temporal. Es una hemianopsia porque solo es una mitad del campo visual bitemporal. Los dos lados temporales no los perciben. Ya en la parte del tracto o cintilla óptica y en la parte de la radiación, siempre tome en consideración que va a ser una hemianopsia, pero aquí homónima, es decir, de un mismo lado, o es derecha o es izquierda. Para que le ayude, si el individuo tuvo alguna lesión en el lado derecho, la hemianopsia va a ser izquierda, va a ser contralateral. Si se ha lesionado estas estructuras aquí, pues sería una hemianopsia homónima derecha. Hay algunas variaciones en cuanto a la radiación óptica. Si es en una porción inferior o en una porción superior, eso nos puede dar algunas cuadrantopsias, siempre homónimas, pero si es inferior, va a ser una cuadrantopsia superior. Si la lesión que se daña son de la radiación óptica superior, la cuadrantopsia es inferior. Eso es por la disposición que traen las fibras. Otra cosa relevante aquí es sobre su cuerpo geniculado lateral. Como está recibiendo información ipsilateral, así como contralateral, esta estructura se subdivide como en capas, y esas son 6 capas. Las capas de neuronas, hay 1, 4 y 6, por lo menos de esta, le van a recibir información de este otro ojo. Y la parte ipsilateral viene por las capas 2, 3 y 5. 146 o 235. Al mismo tiempo, si se analiza la histología de eso, tienen las capas 1 y 2, que las neuronas son grandes, por eso se conocen como magnocelulares, y a las 3, 4, 5 y 6 son más pequeñas, porque el término es parvo celular. Está asociada más con la visión de los conos o de colores, y la 1 y 2 con los bastones. ¿Okay? Entonces, otra información que es relevante es que algunas de las fibras que vienen aquí por el tracto óptico van a alcanzar el núcleo parasimpático de Eddington-Westphal, que no está señalado aquí, pero estaría más o menos en esta posición. Una vez que esos van a alcanzar la vía general, es que aquí hay un núcleo que se conoce como pretectal. Ese pretectal puede ser sinapsis con el de Eddington-Westphal y esa inervación es bilateral, lo hace de este lado como del otro lado. Por eso va a permitir que aquí hay una respuesta de contracción de la pupila, pero al otro lado también va por el ganglio ciliar y después los músculos ciliares y constrictor de la pupila. Así nos permite tener, si la luz está haciendo en este punto, un fotomotor y en el otro lado un consensual. ¿Okay? Nuevamente, oriento a que vea aquel esquema que tiene ya la conexión con el núcleo pretectal, Eddington-Westphal y la vía que sale con el mismo tercer par, pero hay 2 vías, uno que es para la vía parasimpática aquí y la otra para los músculos extraoculares. Muy bien. Ahí tiene una evaluación de lo que sería el reflejo fotomotor. Debería estar un poco más contraída, ¿verdad? Y si se da el mismo cambio en el ojo contralateral, aquí me explica el reflejo
consensual. ¿Okay? Uno lo hace de cada lado para evaluar uno, la vía óptica y también la funcionalidad parasimpática del tercer par craneal. Obviamente, para ver cómo está la situación de dónde se forma la imagen en la retina, si hay agudeza visual, se puede utilizar esta cartilla de Snell con algunos puntos agudeza visual adecuada 20 de 20. Estos son pies, que significan unos 6 metros de la distancia que se le ponen algunos objetos y que debería percibirlos por los medios de refracción oculares en la retina y ahí ser interpretada, transducida por los conos y bastones, pasar todas aquellas capas hacia las células ganglionales. Tercer par craneal, pues que tenemos aquí en la fosa interpeduncular. Este es el origen aparente. El origen real, pues aquí es para preguntarle, ¿estamos en colículo superior, colículo inferior? Ya vio el núcleo rojo. Este va a decir es colículo superior. Aquí tiene el origen real de su tercer par craneal. Pues se va a encargar de la inervación de los músculos extraoculares, el elevador del párpado superior, el recto superior. Recuerde que la tróclea me orienta a la línea media. Va a tener el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Algunos de estos movimientos son pues con sentido común, son lógicos. El elevador del párpado me eleva el párpado, pero ya estos conjugados pueden tener algunos términos, como el recto superior de supraducción, moverme el ojo hacia arriba, pero al mismo tiempo un movimiento de intorsión, en donde el eje superior se moviliza hacia la línea media, va haciendo un desplazamiento más o menos para este lado. El recto inferior, pues obviamente va a ser una infraducción, pero al mismo tiempo una extorsión, movimiento para acá. Cuando se hace esto, se va para abajo, pero también de forma lateral. Recuerde que extorsión es la movilidad del eje superior del globo ocular hacia afuera e intorsión hacia la línea media. Con el recto medial, pues ahí tiene una aducción, se dirige hacia el centro. Y el oblicuo inferior, pues para que no se confunda siempre, el oblicuo inferior va a hacerle un movimiento, en términos bien sencillos, de moverle el ojo para afuera y para arriba. Son contrarios. En términos ya técnicos, tendría que hacer una abducción, llevarme el ojo hacia afuera, y una extorsión. Pero cuando uno evalúa que hace toda la H, todo el círculo, es un movimiento hacia afuera y hacia arriba, porque lo contrario va a ser el troclear, el oblicuo superior, que lo va a hacer siempre hacia afuera, pero hacia abajo. Si le ayuda eso para recordarlo, pues lo puedo utilizar. ¿Qué más? Unas lesiones de su tercer par craneal, pues obviamente va a tener una ptosis palpebral, un párpado caído. Va a tener como no hay función parasimpática, va a tener una midriasis, va a estar dilatada. Y a esto se le conoce como anisocoria, una pupila de mayor tamaño que la otra. ¿Sí? Ahí le puedo orientar a una posible lesión de su tercer par craneal, por lo menos en el componente parasimpático. Cuarto par craneal. Bueno, ya se ubica aquí en la cara dorsal lo que sería la emergencia u origen real. Es el nervio pues más delgado y de mayor longitud, que va desde la región posterior, abraza los pedúnculos cerebrales y se dirige a la parte anterior para inervar ese músculo oblicuo superior. Aquí es donde tiene el corte en el folículo inferior, donde va saliendo la emergencia y ya se cruzan esas fibras, lo que describimos previamente. Con la parálisis del troclear, del cuarto par, cuando son aisladas es bien sutil y es bien un poco complicado hacer la identificación. No comienza a hacer esos movimientos porque va a hacerle intorsión y abducción, es decir, hacia afuera, pero se lo va a llevar hacia abajo. Es oblicuo superior, va a ir hacia abajo. ¿Okay? Va a tener esa
esos términos opuestos. Pero ¿cómo lo identifica? Pues vea que este consigue llegar a ese punto, pero este ojo derecho va a tener una incapacidad de descender. Uno señala que hay una lesión del cuarto par craneal cuando piensa en una incapacidad o una dificultad de descender el ojo aducido, es decir, que el ojo que se está yendo a la línea media no desciende totalmente hasta este punto. Entonces, cuando es aislado, puede presentarse con este tipo de cambios, parálisis del cuarto par. Pero el paciente puede irse acomodando la cabeza, girándola, y haciendo percibir tanto eso. Sexto par craneal, el abducens, origen aparente en el surco bulboprotuberancial, cerca de la línea media. Ya en el corte, a nivel del puente, en el colículo facial, usted va a encontrar a esas fibras. Este es el núcleo y va a dirigirse anteriormente, siempre por la línea media. El más cercano a la línea media, usted va a decir, bueno, este es el sexto, para no confundirse. El facial es el que le da la vuelta y se va un poco más lateral. ¿Cuál es la lesión que puede presentar con el abducen? Estrabismo convergente, tener ese desvío del globo ocular hacia la línea media, porque no está haciendo su función aquí, recto lateral, entonces predomina el recto medial del tercer par. Y el paciente lo que va a referir es diplopía. ¿Okay? Igual va a ir adaptando esas posturas de la cabeza para tener el eje en la línea media. Otro nervio, pues, con motor, con componente eferente somático general, que se va a encargar de la inervación de los músculos, que hay infinidad de músculos de la lengua, excepto el palotogloso, que eso es por el plexo faríngeo, que tiene fibras del glosofaríngeo y también del vago. El objetivo va a ser controlar todos esos movimientos de la lengua. Usted se recuerda que el origen aparente está en el surco preolivar, delante del oliva, entre el oliva y la pirámide. Ya en el corte transversal, pues aquí en la médula oblongada, aquí lo puede observar en los dos cortes, el corte a nivel del oliva y que sería este, que viene aquí, pasando entre la pirámide y el oliva, para que se oriente. Se le coloca aquí, hacia el núcleo del nervio hipogloso. ¿Qué más? Para evaluarlo, pues se le pide al paciente que protruya la lengua y se evidencia si hay algún desvío involuntario para algún lado. Hay dos controles de este movimiento del hipogloso, uno a nivel central y otro a nivel periférico. Si son a nivel periférico, igual puede haber un desvío, pero pueden haber muchas fasciculaciones, como contracciones espasmódicas de la lengua. Puede haber un grado de atrofia y eso orientarle a que puede haber una lesión periférica. Las lesiones centrales, aunque hay un desvío, no presentan tanto estas últimas como las fasciculaciones y la atrofia. Pero un signo evidente, obviamente le va a pedir moldear la lengua para acá, para allá, etc. Bueno, ahorita ni tanto, con esto de la pandemia, pero mueve la lengua, si no tiene ningún problema, no, está bien, ahí mantenga la mascarilla. Quinto par, su trigémino, pues este es otro nervio mixto en donde los primeros ramas V1, V2 pues son meramente sensitivas y V3 es mixta, con una parte sensitiva y motora. Recordemos que estas podemos subdividirlas con una rama oftálmica, una maxilar y una mandibular. Tienen una infinidad de ramas: oftálmica, lagrimal, frontal, nasociliar. Ya para la rama maxilar, algunas ramas meningias, las alveolares superiores, una que va por el cigomático y otra infraorbitario, y la que más tiene pues es la rama mandibular. Esa tiene dos componentes, una motora y una sensitiva. Esa motora con los nervios bucal,
Va a tener para los músculos de la masticación el macetero, los temporales profundos, bueno, aquí algunos ejemplos, y a la parte sensitiva, una auricular temporal y sobre todo la parte de la lengua. Usted puede percibirlo helado o alguna situación, por ejemplo, cuando está comiendo ice cream o algo así, esa sensibilidad se la da esa rama lingual para la percepción de eso. Ya el gusto viene por otras estructuras. ¿Okay? Cuando, bueno, el origen aparente lo tiene en la cara anterolateral, aquí del puente, con su rama sensitiva y su rama motora. En cuanto a los núcleos del trigémino, ya hemos repetido infinidad de veces que se extiende a lo largo de todo el tallo encefálico y en algunos núcleos, por ejemplo, en la médula oblongada, tenemos el núcleo espinal del nervio trigémino. Este se va a dedicar más a funciones esteroceptivas, es decir, dolor, tacto, temperatura. Ya en el siguiente nivel, a nivel del puente, que tiene la parte motora, por eso músculos de la masticación, o la parte sensitiva. En esto puede observar siempre información correspondiente a alguna parte esteroceptiva, pero va a predominar la propioceptiva. Y de esa propiocepción, algo como discriminación entre dos puntos, tacto fino y vibración. Y se piensa que ya el núcleo mesencefálico, este aquí, le da información propioceptiva, pero de forma inconsciente. Aquí a nivel del puente es de forma consciente. Lo mismo que usted tiene en el cuerpo para darle sensibilidad de tacto, dolor, temperatura, vibración, tuvo que desarrollarse un nervio, un par craneal para esa sensibilidad de la cara. Este es el nervio más sensitivo que usted tiene a nivel craneal, es que le percibe todas esas situaciones. ¿Sí? Pero tiene más o menos esas distribuciones. En la médula oblongada, en el puente y obviamente a nivel mesencefálico, el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Bien? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, le coloco algo suave, un algodón y una escobilla suave y le pregunto, ¿está percibiendo de un lado y de otro? Sí, en toda la cara. Podemos practicar el reflejo corneal, que la aferencia sí va por el trigémino, pero ya la eferencia que va a tener el orbicular de los ojos, ahí participa pues su facial. Cambio de temperatura, dolor, aquí están con una aguja, pues ya no tan recomendable eso, ¿verdad? Pero en las estructuras más romas sí percibe. Para ese tipo de evaluación hay una pues, enfermedad en donde irritación de estos nervios por infección de virales o irritaciones del mismo trigémino desencadena dolor en toda el área de la cara. Es un dolor intenso, súbito, que puede durar entre 60, más o menos 1 o 2 minutos, pues pasa, pero de forma recurrente. Esa es la denominada neuralgia del trigémino. Facial, otro nervio mixto, en donde va a tener algunas ramas. Importancia de él es por esa inervación eferente que tiene. Obviamente tiene una parte sensitiva para el gusto y una parte parasimpática. Pero en cuanto a las ramas, puede dar a pues, las temporales, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical para la gran cantidad de músculos de la expresión facial. En su origen aparente, pues ahí no se confunda, 6, 7. Este es el 7, el facial. Sus dos componentes, la parte sensitiva y motora. El origen real, pues aquí, haciendo un corte transversal a nivel del puente, va a tener diversos núcleos. Uno que es el núcleo motor, el que vimos cerca de el sexto par, haciendo estas fibras hasta emerger por aquí. Pero aquí lateralmente, lo que no se vio en los cortes previos, son los núcleos parasimpáticos. Uno que es el salival superior, para glándulas salivares, sublinguales, y el lagrimal. Es el que permite esa función. Y obviamente va a tener un núcleo sensitivo,
que se le conoce como del tracto solitario, ese mismo que fue describiendo en el glosofaringio y el vago. Esto lo que le va a permitir es la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Bien? Ahí ponemos al paciente a hacer todas estas funciones y ver la simetría que hay de un lado y de otro para determinar si hay una adecuada función del facial. Bien, esto más en la parte motora, obviamente si hay salivación, etcétera, o lo del gusto. Una situación que sí es bien frecuente en cuanto a la práctica es determinar si el paciente tiene una parálisis central o si tiene una parálisis periférica. Y eso pues se explica por las inervaciones. Es decir, el corredor inferior de la cara siempre va a tener una inervación contralateral, pero solo de un lado de la corteza cerebral. Es decir, esta va a pasar para acá y después para acá, pero solo inervarme esto. Yo quiero inervar esta, venir de este punto, llegar acá y hacer esa inervación. Pero ya los músculos del arco cigomático para arriba, el corredor superior, ese tiene una inervación bilateral. Es decir, que si un individuo tiene una lesión central, el lado contralateral me puede inervar estos músculos y no ser tan evidente la parálisis facial, por lo menos en esta parte. Ya cuando tenemos una parálisis facial periférica, ahí como se dañaron a todas las fibras, pues va a tener parálisis superior e inferior, es decir, toda la mitad de la cara. Entonces usted dice parálisis facial periférica o central. Hay una que es nuclear, que iba incorporado pues lesiones en el mismo puente que pueden extenderse hasta el sexto par. Entonces darle un estrabismo convergente adicional a todos los síntomas que puede tener el paciente aquí adicionándole un estrabismo convergente ahí para identificarlo. Con el octavo par craneal, la audición y equilibrio. Equilibrio por los canales semicirculares, audición por la cóclea, van a formar un ganglio vestibular, todas esas fibras, por toda la dinámica que hay dentro de estas estructuras, a hacer confluencia de esas fibras nerviosas en otro ganglio, o vestibular o coclear, dependiendo la vía. Pero una vez que se emerge en esto, es un nervio aferente, vamos a describir ese trayecto. Aquí viene, una vez que sale del ganglio vestibular, esto va a alcanzar a los núcleos vestibulares. Porque esos núcleos vestibulares hay unos que son superior, inferior, medial y lateral. Las vías de proyección son amplias en cuanto a la vía vestibular. Uno es que puede ser el tracto vestíbulo espinal, ese que facilita más la función extensora e inhibe la flexora, al contrario del rubro espinal. Puede hacer conexión con quién, con el fascículo longitudinal medial y así coordinar equilibrio y movimientos oculares, tercero, cuarto y sexto. De la misma forma puede alcanzar unas vías no bien conocidas, pero la corteza cerebelosa para esta situación del equilibrio, o irse directamente hacia el tálamo y del tálamo a alcanzar alguna parte de la corteza cerebral. En la corteza cerebral pueden ser varias. Se ha identificado en corteza temporal, en corteza frontal y también incluso en corteza parietal. Pero serían los caminos que puede seguir la vía vestibular una vez alcanzando los núcleos de ese mismo nombre. Con la vía coclear, pues una vez que tiene el ganglio coclear, va a emitir sus fibras para hacer sinapsis o relevo en dos núcleos, uno que es el coclear posterior y otro el coclear anterior o ventral. Estas fibras se van a dirigir hacia la línea media. Puede ser dos posibilidades, o irse ipsilateralmente o la mayoría de forma contralateral, pasar por el cuerpo trapezoide y por la oliva vulvar y después ascender. Las fibras que vienen del núcleo coclear posterior y del anterior, una vez que se unen y emergen y van ascendiendo, ya unidas, se les conoce como lemnisco lateral. Ahí usted se va recordando del corte en el colículo inferior, que es el siguiente sitio de relevo, para hacer sinapsis con el cuerpo
geniculado medial y de ahí sí irse a la corteza temporal. En una área específica, 41 y 42, en el giro temporal superior, donde usted interpreta esto que yo le estoy diciendo. Bueno, de esto que usted está escuchando ahorita, sigue todo ese trayecto para llegar a esto e interpretarlo. Obviamente a través de un proceso de aprendizaje de los sonidos, etc. Muy bien, esto era para mostrarle pues el área vestibular y el de la sustancia ferrinosa o locus coeruleus, donde predominan un neurotransmisor excitatorio como la noradrenalina. Pero esto que tiene que ver en asociación con una porción pontina y otra vulvar de los núcleos vestibulares, que son compartidos. ¿Cómo evaluamos? Pues la rama coclear, bueno, haciendo pruebas auditivas. Hay diapasones de baja y alta frecuencia, lo pongo a vibrar, cierro los ojos y me va a decir si escucha. Sí, sí escucho, doctor. ¿Es simétrico? Sí, muy bien. Ya si hay alguna deficiencia en alguno, pues ya habrá estudios un poco más especializados para determinar si hay deficiencia a frecuencias altas o bajas. La exploración en la rama vestibular, es decir, para el equilibrio, se pone al paciente en pie de estación, extienda los brazos o colocados al lado del cuerpo y ahí ver si hay un desvío para un lado o para otro. Para ver si hasta se le puede pedir al paciente que deambule, es decir, que marche, váyase para allá, para la mesa del escritorio y después se viene y ver si no hay pues un desequilibrio que nos oriente a estructuras vestibulares, solo que aquí hay que interpretarlo en el contexto. ¿Será solo el vestíbulo? ¿Será la parte cerebelar, núcleo de la base, corteza? Ahí es donde ya entra su conocimiento que va a adquirir más adelante. El glosofaringio pues se encuentra en el surco retroolivar, es un nervio mixto, tiene esa gran cantidad de componentes, motores, parasimpáticos y sensitivos, principal para inervar este músculo, nos ayuda a eso a la deglución, pues el ganglio óptico va a hacer sinapsis, alcanzar a la glándula parótida y obviamente todo, algo muy similar a las porciones faringias, laringias con el vago, con el neumogástrico. Por eso toda esa gran diferenciación de componentes. Algunos núcleos a mencionar, que van a ser similares, solo que tienen tal vez una distribución topográfica diferente, son el núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, para la inervación del estilo faringio. Tenemos el núcleo salivatorio inferior, que va a emitir sus fibras parasimpáticas, alcanzar el glótico y llegar hacia la parótida, o el del tracto solitario, que es un núcleo sensitivo para todo esto de la faringe, algunas informaciones que provienen de las vísceras o de vasos sanguíneos, de baroreceptores o osmoreceptores. El vago es muy similar en cuanto a esa distribución al neumogástrico. Pues usted, algunas diferencias en cuanto a esto, tal vez es únicamente en el recorrido. Después los núcleos, obviamente el origen aparente entre el glosofaringio y el espinal en el núcleo, en el surco retroolivar, va a presentar en un corte transversal, siempre en la médula oblongada, el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solutario y el dorsal del vago. Ese dorsal, pues ahí sí tiene función con todas esas vísceras que va a causar inervación. En cuanto a esos recorridos, las partes superiores, que va formando una serie de plexos, tanto para el nervio vago derecho como izquierdo, plexo pulmonar y cardíaco, esofágico, pero lo que cambia es esa distribución, más o menos aquí con el derecho, va en la región siempre más posterior del el estómago, va a alcanzar aquí el duodeno, una porción del hígado retroperitonealmente a los riñones, continuar con el intestino delgado hasta llegar a una parte del colon transverso. Ya el nervio vago izquierdo, la porción superior
igual, solo que del lado izquierdo, pero esta se extiende más hacia la cabeza del páncreas, pero siempre una amplia distribución de inervación de fibras hacia estructuras viscerales. Nos queda el espinal o accesorio, el onceavo par craneal. Este lo separamos en una raíz craneal y en una raíz espinal. Nuevamente haciendo salvedad ese componente diferente visceral especial porque es derivado de arcos faríngeos. En la raíz craneal pues va a tener inervación de los músculos del paladar blando, excepto este tensor del velo del paladar que es inervado por el trigémino, por la rama V3, el estilo faríngeo, pues que viene por el gloso faríngeo, y el cricotiroideo, que es inervado por la rama esta de el laringio superior del mismo vago. Que son algunas excepciones, pero estos músculos del paladar blando, esos peristafilino interno, externo, etcétera, van a estar inervados por esta raíz craneal y eso que le da ese componente. Lo que más evalúa uno y lo que se va a acordar siempre es la raíz espinal con esternocleidomastoideo y trapecio. Aquí observamos los dos componentes, en la raíz craneal y la raíz espinal. En la raíz craneal obviamente va a emitir sus fibras. Aquí estamos en la médula oblongada a nivel de la oliva, y en la médula espinal, recuerda ese núcleo accesorio que va desde C1 hasta C5, extendiéndose prácticamente en el grupo central del asta anterior. Esas inervaciones, aquí tenemos las fibras que saldrían de la raíz craneal, y donde viene el neumogástrico vago, tiene esa extensión y esa comunicación. Después, estas fibras de C1, C2, C3, C4 y C5 van a emitirse para formar aquí el espinal accesorio y alcanzar el esternocleidomastoideo y su trapecio. Algunas ramas más específicas para trapecio, como de C2, C3 y C4, algunas ramas terminales más para esternocleidomastoideo, pero ambos se evalúan de forma conjunta, modo de los hombros, la fuerza, la simetría, etc. Con la formación reticular, una estructura pues de mucha conectividad, y como es tanta conectividad, pues de funciones múltiples. Se extiende aquí a lo largo de todo el tallo encefálico, teniendo algunos límites como fascículos corticoespinales descendentes o el lemnisco medial. En la región posterior algunos núcleos, en borde superior estructuras del diencéfalo, y en la parte inferior pues con su médula espinal. Tiene una proyección que es el sistema activador reticular ascendente, el SARA, que realmente se proyecta a todo donde está indicando esas flechas de la corteza. De forma bien general, pues se hace una subdivisión de algunos núcleos internos que tienen la formación reticular en una columna mediana, que son núcleos más orientados a producir o sintetizar serotonina, ya la columna medial para catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, glutamato, y la columna lateral para acetilcolina. ¿Sí? Obviamente hay una serie de núcleos en todos esos, algunos que se pueden extender precervelosos, los del RAFI, que son bien comunes, dorsal, pontino, mayor, etc. Algunos que son meramente colinérgicos, unos para arbocelulares, magnocelulares, pero es una gran diversidad de núcleos. En general, lo que se orienta es a esa subdivisión, porque se especifican o se especializan en esa síntesis. Serotonina, catecolaminas y acetilcolina en ese orden de mediana, medial y lateral. Aquí pues algunos límites que expliqué ya previamente en cuanto a anterior, un límite o estructuras relacionados en la parte posterior, en la parte superior y en la parte más inferior con la médula espinal. Que algunos sugieren que esa extensión a la médula espinal puede ser también con la sustancia gelatinosa.
Funciones, pues el que más predomina, usted le hemos hecho énfasis sobre ese nivel de conciencia, es decir, de saber interpretar los estímulos externos, es decir, darnos cuenta del medio externo. Obviamente, con todas esas inervaciones que puede tener ahí de vías ascendentes y descendentes, va a influir el músculo esquelético en las mismas sensibilidad que va ascendiendo. Puede tener un control del sistema nervioso autónomo a través de fibras descendentes autonómicas con el hipotálamo, con la misma hipófisis. Por esa síntesis de diversos neurotransmisores, puede tener de serotonina, de catecolaminas, alterar ese ciclo de vigilia y sueño. Pero quien participa en ese nivel de conciencia y más en la regulación de este sueño y vigilia es el sistema activador reticular ascendente, el SARA o la SARA. Bueno, no sé. Hablamos de la escala de Glasgow, es un instrumento donde tenemos aquellos actores que nos evalúan respuesta ocular, verbal y motora, donde el máximo es 15 y el mínimo es 3 para definir que un paciente está en coma. Eso nos dice también en términos evolutivos cómo va progresando o empeorando, ¿verdad?, un paciente. Con el diencéfalo son todas estas estructuras de su tálamo, de su hipotálamo, epitálamo y un corte coronal va a tener a sus núcleos subtalámicos, cada uno con diversas funciones. Para delimitar ese diencéfalo de forma bien general, pues algunos puntos de referencia. Uno que puede ser el plexo coroideo del tercer ventrículo y el fornix. Aquí va a tener el agujero interventricular, tiene la comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma óptico, se traza a una línea pasando por el mesencéfalo hasta llegar a la comisura posterior, pues va a alcanzar aquí ya su epitálamo con la glándula pineal, la estría medular del tálamo. Pero esto alrededor serían los puntos que me delimitan a su diencéfalo. Obviamente son estructuras bien cercanas, el de mayor tamaño es su tálamo. Aquí medialmente va a tener a su tercer ventrículo y va a encontrar a su hipotálamo. Aquí tiene los cuerpos mamilares. Este sería su núcleo subtalámico, una región más lateral a su hipotálamo y haciendo bastante contacto con la sustancia negra. Eso ya parte de su mesencéfalo. Con su tálamo, pues tiene uno de cada lado, están unidos por la adherencia intertalámica. Esta es la región anterior, la región posterior. Va a tener algunas fibras de sustancia blanca, la lámina medular interna, que me permite diferenciar entre sus brazos al núcleo anterior, uno de cada lado, y dividirlo en las porciones mediales o en las porciones laterales. Las porciones mediales es que se dividen en una hilera o una fila de núcleos dorsales y otras ventrales. Así puede tener el núcleo lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. Ya en la parte ventral, el ventral anterior, ventral lateral y a esto que correspondería al ventral posterior, lo que se subdivide en un ventral intermedio y un ventral posterolateral. Esta imagen más apropiada para ver haciendo un corte en ese nivel a los dos, ventral posterolateral y el ventral posteromedial. Este ya lo hemos estudiado, que es el que todas esas vías ascendentes de los fascículos van alcanzando este nivel. Obviamente en la lámina medular interna va a encontrar otra serie de núcleos, que son los núcleos intralaminares. Externamente la lámina medular externa y alcanza ya la parte más externa al núcleo reticular. ¿Okay? Bueno, ahí le queda cada una de esas nomenclaturas, usted los tiene en las diapositivas. Importante de estas estructuras son algunas de sus funciones. El núcleo anterior por esa conectividad que tiene con el sistema límbico, con el hipotálamo y los cuerpos aquí mamilares, es memoria reciente y tono emocional.
sistema límbico sirve para emociones, y este cuerpo mamilar con el hipotálamo viene con el fornix, que viene del hipocampo, y por eso se asocia con memoria reciente. Ya la porción de los núcleos mediales, el dorsal medial y el medial, estos son más orientados a conexiones con la corteza prefrontal y con el hipotálamo. Por lo tanto, una información visceral, olfatoria y emocional. Por esto de la corteza prefrontal y con el hipotálamo. Los núcleos de la línea media, núcleos medial, dorsal medial, pues algunos no son bien definidos en cuanto a sus funciones, pero aquí puede tener alguna correspondencia siempre con la corteza prefrontal, tanto en la región medial como en la región externa. Pero en términos prácticos, sus funciones no están bien definidas. ¿Qué nos quedan? Bueno, los núcleos lateral dorsal, lateral posterior, esto es igual, son algunas funciones de asociación con lóbulos como el temporal, en estas dos porciones, con el occipital y con la parte parietal. El pulvinar, que es la región más posterior, es otro que no está bien definido, pero últimamente se asocia dependiendo qué lado es, si es derecho o izquierdo. Si es el izquierdo puede tener alteraciones del lenguaje, y si es derecho, de la orientación espacial. Pero esto solo es información adicional. Por el momento, doctor, no son bien conocidos, pero vamos mejorando en esa parte. Núcleos de la hilera ventral. Tiene el ventral anterior. Ventral anterior y lateral tienen influencia de actividad motora, solo que el ventral anterior viene de la formación reticular de la sustancia negra y globo pálido. El ventral lateral, este viene del cerebelo. Aquí vía dentotalámica va a alcanzar este lugar. Y ya la ventral posterior, que la ventral intermedia no se conoce bien, pero el ventral posterior, que aquí, pues no es la forma apropiada, la mejor forma para interpretarla aquí, ventral posterolateral, más hacia la periferia, es el que viene por esa vía del menisco espinal y el menisco medial. Y el ventral posteromedial es por vías del trigémino, la sensibilidad de la cara y por el mismo gusto de todos esos pares craneales que observamos o que discutimos. El núcleo reticular es aquel que tiene una influencia de la corteza cerebral hacia su tálamo. Es decir, se dice que esa es la conexión de TA a nivel superior para influir en el mismo tálamo, como una vía de retroalimentación. Obviamente, todas estas se conectan entre ellos. Hay algunas conexiones intertalámicas para ese mejor control. Los núcleos interlaminares, la mayor asociación es con los estados de conciencia y alerta. El núcleo reticular, que ya le expliqué, está aquí fuera de él, va a tener la cápsula interna, donde van descendiendo los fascículos córtico espinales. Esto no sé si nos va a dar tiempo. Imagínense aquí un paciente de 59 años, masculino, que tiene algunos antecedentes de hipertensión, que es diabético, y le gusta fumar. Ya es dependiente, es tabaquista. Algunos síntomas que él presenta son hemiparesia, es decir, pérdida de la fuerza en miembro superior, miembro inferior. Tiene algunas alteraciones sensitivas, alteraciones como de tacto discriminatorio, de propiocepción, discriminación entre dos puntos, tanto en brazo, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y también en la cara. Esto, vamos a ver cómo cambio aquí. Pues ahí solo para evaluar, obviamente está haciendo unas pruebas de metría, prueba de índice nariz, que lo hace con el lado izquierdo, para que tenga un poquito de alteración. Vamos a ver con el pie derecho, el miembro inferior derecho lo hace bien, pero va a presentar una dificultad con el miembro inferior izquierdo.
no lo hace tan adecuado como en la parte contralateral. Prueba de, siempre para evaluar la coordinación motora, usted va a decir, eso es cerebelo, doctor. Se le pide que cierre los ojos y ahora que lo haga con el lado izquierdo. Primero que lo haga con los ojos abiertos, ya que él tiene una dificultad, no es voluntario que se está golpeando. Pero se le va a pedir que cierre los ojos y tiene una exacerbación, es decir, empeora la situación de la coordinación. A veces se le conoce como hemiataxia sensitiva y es bien frecuente de lesiones talámicas y por algunas arterias, una tálamo geniculada de más de circulación posterior. Cuando al paciente se le hace una resonancia, pues se observa, si ya se ubicó hasta la región anterior, hasta la región posterior, este es su tálamo. Vea que en resonancia hemos visto que es lo contrario, este es su lado izquierdo, este es el lado derecho, es el tálamo derecho que se le lesionó. El paciente pues presentaba algunas lesiones de coordinación. Recuerde que esa vía dentotalámica, esa que va a alcanzar el núcleo, aquí tenemos el núcleo ventral anterior, el lateral, que falta otra división para el intermedio, pero ese lateral tiene una conectividad con el cerebelo, por eso esas alteraciones y de forma contralateral, y se va a la diapositiva a ver que se cruza esa vía. El paciente también tenía alteraciones sensitivas, que eso viene por el ventral posterolateral y en la cara posteromedial. Se ve que al final sí sirve estudiar toda esta cosa cuando las asocia, claro. Y lo que sí era más difícil de interpretar es por qué tiene pérdida de la fuerza. Esa hemiparesia que estaba presentando aquí en el brazo izquierdo derecho. Eso no es propio del cerebelo, sino que, no sé si ve aquí en esta porción que se extiende más allá de lo que es el tálamo. Eso es la cápsula interna y por la cápsula interna pasan las vías descendentes, córtico-espinales. Entonces, por eso el córtico-espinales le lleva un movimiento contralateral hacia sus miembros, hacia el hemicuerpo contralateral. Es por eso que el paciente presentaba esa sintomatología. Finalmente, pues su hipotálamo con esa gran distribución de núcleos, el núcleo preóptico, que de mí es esta cosa aquí, el núcleo preóptico que tiene una función parasimpática, porque hacemos esa división, núcleos anteriores y posteriores, los anteriores más parasimpáticos y posteriores más simpáticos. Tenemos ahí, el preóptico que lo divide en un medial y un lateral. Tenemos el paraventricular, que se especializa en producir la oxitocina. Tenemos el núcleo anterior, que este es un termorregulador, pero que se activa más con el calor. Es un núcleo que se activa también para actividades parasimpáticas y para la sed. Tenemos el núcleo supraóptico. Este núcleo se especializa en producir la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Después tenemos el dorsal el dorsal y el ventromedial, que es el más importante en este sentido. Ese ventromedial se especializa para la saciedad. Usted se alimentó y llegó a niveles de glucosa y osmolaridad adecuados, va a tener una influencia del núcleo ventromedial. Los dorsal y dorsal medial, pues eso es una función inespecífica. Bueno, vamos al núcleo posterior. Ya son acciones simpáticas y termorreguladoras, pero para el frío. Para el calor y para el frío. Al fondo, pues va a tener el núcleo lateral, que está como en fucsia, no sé qué color será eso. Ese sirve para el hambre y también para la sed. Recuerde que el anterior es otro que sirve para regulación de la sed y el lateral tenemos
cuerpo mamilar, ese está más asociado con memorias y emociones, porque aquí viene su fornix a pasar por acá y dividir esos núcleos mediales y laterales. Lo que no está señalado aquí es el núcleo supraquiasmático para hablar el ciclo circadiano y el núcleo arqueado para una función neuroendocrina. ¿Okay? Recuerden que muchas de estas fibras pueden ser estar siendo activadas y después hacer conexiones con la hipófisis, sobre todo la hipófisis anterior. Ya lo que es el paraventricular, el supraóptico sintetizan y almacenan en la hipófisis posterior. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahí tiene usted su resumen en ese sentido. Muy bien, jóvenes. Creo que sí fue un poco, es bastante contenido, un poco acelerado, pero intenté abarcar la mayor parte de puntos que creo que necesitan afianzar. Una pregunta, ¿el examen lo podemos hacer? Estamos servidos. Sí, ahí que Dios los ampare, ¿va? Porque yo ya les ayudé. ¿Lo quieren a la 1 en punto o a la 1:30? A la 1:30, doctor. A la 1:30, perfecto, lo mantenemos igual, ¿verdad? Como lo teníamos. Perfecto. Entonces, mañana va a estar habilitado el examen a esa hora, por si ya a la 1:30 puede accesar y pues se da gusto ahí. El siguiente día pues nos encontramos para la revisión. Les deseo muchos éxitos, jóvenes. Ahora, el examen, perdón. Bien. Muchas gracias, doctor. A la orden. Que tengan feliz tarde todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.